y muy preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. No temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Dios mío, glorifica. Espíritu Santo, Maestro, enséñanos, trae entendimiento, Señor, de que sin temor, Señor, no hay forma de servirte, sin temor no hay forma de adorarte. Glorificando en tu palabra, Señor, y háblanos, enséñanos, Señor, capacítanos para entender, Señor, qué significa ese temor, Señor, y qué significa ese temor reverente delante de ti, Padre. Así que, Señor, te hemos alabado, Señor, te hemos honrado. Dios mío, ahora, Señor, te toca a ti, Espíritu Santo, Maestro. Señor, enséñanos, Señor, y trae entendimiento a nuestra vida, Señor, porque si no entendemos, no habrá forma de servirte, ni forma de adorarte, Señor, ni forma de amarte. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Maestro, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, amén. Amén. Venimos entendiendo cuál es el propósito de Dios con el temor. Y ya vimos, hoy estamos en la enseñanza número 5 sobre el temor de Dios. Ya vimos que hay un temor que produce pavor, espanto, miedo, terror. Y por supuesto hay un temor reverente. Y vimos la semana pasada de que en la definición del Espíritu, vamos a ver a través del Nuevo Testamento, de que el Señor mezcla. O sea, en el temor de Dios hay una mezcla de esos dos temores. Y es importante que entendamos eso. Y aquí el Señor le está hablando al pueblo portentosos y los lleva al monte. Tengamos en cuenta de que este es un pueblo sin conocimiento de Dios, un pueblo sin temor de Dios, un pueblo que no conocía a Dios. Simplemente algunos de ellos estaban pegados de unas promesas que Dios le había hecho al padre Abraham, pero que cuando fueron al monte delante de Dios, ellos venían sobrados, ellos venían tranquilos, porque tenían un Dios todopoderoso. Pero a medida que el Señor le habló con Moisés y les dio unas instrucciones, el pueblo comenzó y nos quiere enseñar a través de su palabra qué es verdaderamente, bíblicamente, su temor. ¿Y qué logra el Señor con este despliegue de poder, de fuerza, de terror, de indignación? Porque en este momento Dios está indignado con el pueblo. Entonces, un llamado de atención o un temor reverente o producir temor, temblor, espanto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Vayamos un capítulo antes para que veamos algo tremendo. En Éxodo capítulo 19, verso 16. Dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos
y espesa nube sobre el monte, y el sonido de la bocina muy fuerte, y se estremeció el pueblo. Qué tremendo, bendito es el nombre del Señor. Se estremeció el pueblo. ¿Por qué? Hermanos, usted imagínese ese temor, ese temblor, esos truenos, esa indignación, hermano, y todo eso que produjo el Señor en el monte, hermanos, para producir temor. Imagínese nomás. Imagínese el pavor de este pueblo ante ese Dios digno, santo, 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 todopoderoso. ¿Qué le produjo a ese pueblo? Dice que se estremeció, se estremeció. ¿Qué le pasa a usted cuando está en un piso alto y tiembla la tierra? ¿Qué le produce a usted? Yo he visto la reacción de mi esposa cuando tiembla el apartamento, cuando hay temblor en Medellín, y se llena de temor. Nos llenamos de pavor. Imagínense usted, hermanos, cuál sería el terror de esta gente en esas dos torres cuando empezó esas dos torres a temblar, hermano, y el fuego, y de un momento a otro a caerse. ¿Qué había en ellos? Tranquilidad, había paciencia. ¿Qué era lo que Dios quería producir aquí? Terror, terror, terror en el pueblo. Y vamos a ver que el terror, el temor, el espanto y el miedo es un sentimiento que Dios quiere en el creyente. Lo dice la Biblia. Necesitamos, hermanos, recibir la palabra de Dios tal como el Señor la expresó. Por eso claramente lo dice ahí, hermanos, el deseo. Dice el Señor a través de su siervo: no temáis, porque para probar vuestro corazón ha venido el Señor, y para que su temor esté delante de vosotros. Porque ¿qué hace el temor? Evita que pequemos. Tremendo. Esta es la reacción de un pueblo. Acuérdese que en el capítulo 19 todavía no habían recibido los mandamientos. O sea, era un pueblo que tembló ante la indignación de Dios, ante ese show de poder de Dios, aunque no conocía a Dios. No conocían, no tenían los mandamientos de Dios, hermano, y se estremecieron. Imagínese usted y yo, que llevamos años conociendo la palabra de Dios, recibiendo palabra de Dios, hermano, recibiendo el testimonio de la obra de Dios en muchos corazones, hermano, recibiendo la obra del Espíritu Santo, que usted y yo conocemos la palabra, que hemos recibido palabra, y cuántas veces en medio de tentaciones, en medio de pecado, no temblamos, no tememos, y simplemente le damos rienda suelta a nuestro corazón en cualquier parte. Entonces, qué importante, hermano, este pueblo aquí nos muestra una cosa: sin conocer de Dios y sin tener los mandamientos. En el capítulo 19, este pueblo se estremeció ante ese Dios santo. Y aunque no sabían ni conocían su amor, hermano, ese amor que fue revelado a usted y a mí, Dios se nos ha revelado, dice que de tal manera amó Dios al mundo. Hermano, no existe, usted puede mirar los milagros, porque muchas veces nos vamos al Antiguo Testamento a ver los prodigios del Señor. Cada milagro del Antiguo Testamento es un granito de maíz pequeñito comparado a la obra redentora de Cristo, a su humillación, hermanos, a la obra de redención, a la obra del nuevo nacimiento. Acuérdese, hermano, que ese pueblo no conocía esa revelación, pero usted y yo tenemos la revelación de Juan 3:16, tenemos la revelación de Cristo en nuestra vida, sabemos la obra que Cristo viene haciendo y el poder del Señor, y sin embargo a veces nos vemos en situaciones y no temblamos, y el Señor le dice a Moisés: dile al pueblo que yo los estoy probando para que tengan miedo, para que tiemblen ante mi presencia. Muy importante, muy importante. ¡Qué tremendo! Ahora, el pueblo tembló, pero ¿quién más tembló además del pueblo? Bajo el propósito divino de producir temor
y temblor. Mire lo que dice Hebreos 12:21. Para que veamos quién más tembló. Dice Hebreos 12:21. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Ojo, no lo dijo cualquier creyente ni cualquier pastor. Lo dijo Moisés. ¿Quién era Moisés? Un hombre exaltado por Dios. Temió delante de Dios y se espantó. Así que el propósito de Dios era que el pueblo temiera, que temblaran, incluido a Moisés. Entonces, qué importante que entendamos que a través del Antiguo Testamento o el Primer Testamento, Dios enseña dos tipos de temor, dos. Un temor reverente y acompañado de la mano, miedo, pavor, temblor, espanto. Son dos tipos de temor. Moisés dice que estaba espantado y temblando. Moisés, un hombre bajo el favor de Dios, un hombre que vio cara a cara a Dios. Un hombre que cuando el pueblo pecó, Dios le dijo: déjame, yo destruyo todo este pueblo y de ti haré una gran nación. Un hombre al cual cuando Dios permitió que muriera, dice que el arcángel Miguel luchó por el cuerpo de Moisés. ¡Qué tremendo! Y dice que ante la revelación de ese Dios santo, se espantó y tembló. Un hombre como Moisés, que no se puede comparar a ningún pastor que haya habido ni habrá jamás fuera de Cristo. El primer Mesías fue Moisés. Es el Mesías, el primer Mesías del pueblo judío. Se espantó y tembló. Pero hoy, hermano, lo menos que hay es temor de Dios. Ni siquiera reverente. Y menos en muchos púlpitos, hermano, lo que menos hay es temor de Dios. No hay temor, hermano, ante el pecado, ante la ambición, ante la avaricia, ante el deseo de usar al pueblo para que traigan y traigan y traigan y traigan, y el pastor ensanchando su casa, y la casa que hay que ensanchar es el pueblo, la casa de Dios. Vosotros sois la casa del Dios vivo, el templo del Dios vivo. Es el que hay que anchar, no este lugar. Es a cada uno para que seamos equipados cuando estemos fuera, cuando tengamos un hogar, cuando estemos levantando una familia, que estemos equipados para poder luchar de la mano del Señor. Pero alguien dirá: no, es que todo eso es del Antiguo Testamento, donde había mucho temor de Dios, donde el Señor iba y el ángel mataba miles, hermanos, y miles, y el poder de Dios cuando pecaron, que dice que se mataron los unos con los otros. O sea, Dios, eso es el Antiguo Testamento que está inundado de sangre. Y ahora estamos bajo la gracia, ahora ya no hay, ya es diferente, eso era en el Antiguo Testamento. Vamos a ver, vayamos a Hebreos capítulo 5 y verso 7. ¿Qué nos dicen de este gran pastor? Hebreos 5, 7. Bendito es el nombre del Señor. Dice Hebreos 5, 7. Y Cristo, ojo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, no con clamor, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte al Padre, fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. ¿Cómo le parece?
Para que veamos que es que hoy en día estamos en la gracia, sí, en la gracia. Y que no quiere ni 5 al pecador. Miren lo que dice Mateo 10:28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. O sea, usted va por ahí y alguien lo choca o alguien le dispara, dice el Señor, no le temas al que te va a disparar o al que te va a llenar de puñalada, no le temas. No le temas. Más bien, dice, mas el alma no puede matar. Temed, mire, temer está hablando de temor, temblor, espanto, miedo. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, muy importante, hermanos, que este tema es fundamental. Este tema es central en la revelación bíblica. Sin el temor de Dios, hermano, no hay forma de acercarnos a Dios. Sin el temor de Dios no podemos servirle a Dios. Es imposible. Sin el temor de Dios, lo único que usted y yo tenemos puesto es una religión mentirosa. Porque somos mentirosos delante de Dios. Si no hay temor de Dios, no hay nada. Miren lo que dice Hebreos 4:1. Creo que es Pablo, al que el Señor le reveló Hebreos, porque ningún hombre tuvo la revelación que Pablo. Pablo fue llevado al tercer cielo, allá Dios le reveló todo. Ninguno de los que les atribuyen este libro de Hebreos jamás fue al cielo, solamente Pablo. Y además hay 8 razones más de por qué Pablo fue el que lo escribió. Pero ok, el autor de Hebreos dice, temamos pues. Aquí está hablando de temor, de miedo, de temblor. Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, está hablando de Cristo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Está hablando de temor y temblor. Ojo, que aquí hay algo muy importante. Mire, aquí hay una revelación muy importante. En el antiguo pacto, o el primer pacto, o antiguo testamento, hubo un creador, el Padre. Ahí estaba con el Hijo creándolo todo. Pero dice que el Señor, que Dios hizo todo en 6 días y el 7º día reposó. Pero hay que entender algo, que después tenía que venir otro creador. Uno, acuérdese que toda la creación de Dios se cayó. Se cayeron los ángeles, se cayeron la humanidad, se cayó la tierra, se cayó todo. Y tenía que venir otro a hacer una nueva creación. Y cuando ese otro vino y realizó una nueva creación, también reposó. En el primer trabajo, en la primera creación, el Padre dio el día de reposo, el 7º día. Pero en la nueva creación, el Hijo, el Cristo de la gloria, que es el reposo, aquí dice, entrar en su reposo, está hablando de Cristo, se está refiriendo a Cristo. Ese reposó, y cuando reposó, cuando abrió los ojos, era el primer día de la semana, y a partir de ahí usted los ve reunidos siempre el primer día de la semana, el reposo. Claro que esto vamos a traer una enseñanza para que usted vea la hermosura por la palabra, verso por verso, como hacemos aquí siempre, verso por verso. Es la palabra la que se explica. Entonces, qué importante. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, y aquí está hablando de Cristo. Cristo es el reposo. Por eso Él les dijo, fácil es mi yugo y ligera mi carga. Dice que le entreguemos todas nuestras cargas, porque Él es nuestro reposo. Él no es un día, el reposo. El Señor claramente dice que nadie os juzgue en comida o bebida, días de fiesta o días de reposo, porque eso era sombra. Y cuando apareció la sustancia, que es Cristo, entonces apareció el nuevo reposo. Y la gente dice que celebrando un día como día de reposo, y el Señor aquí lo prohíbe. El reposo es Cristo. El que no está en Cristo no puede entrar a ninguna parte. Solo hay una entrada al Padre, que es Cristo. Entonces, qué importante. Y dice, temamos pues, porque está hablando de salvación. Cristo, si Cristo no es nuestro reposo, no hay salvación. No es un día, no es guardar un día. Es una persona, el Cristo de la gloria. Miren lo que dice, vayamos a Hebreos 10:26 para que veamos de que
la centralidad del temor de Dios a través de toda la Biblia. Y no solamente el Antiguo Testamento. Mire qué hermosura lo que dice Hebreos 10:26. Acuérdese, hermano, que aquí venimos a estudiar la palabra. Muy importante para los que anotan. Dice Hebreos 10:26, porque si pecáremos voluntariamente, o sea, aquí nadie lo está forzando a usted ni a mí para pecar contra Dios, y está hablando de creyentes. Después, pecaremos voluntariamente después de haber recibido, o sea, aquí cuando habla de recibir, significa, hermano, apropiarse. Dios nos concedió y nosotros recibimos, o sea que usted está en potestad de ese conocimiento. Y usted con esa potestad de conocimiento, entonces dice que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido, hermano, de tenerlo, de ser suyo, el conocimiento de la verdad, o sea, el conocimiento de Cristo, de la palabra, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, que si yo, que he estado recibiendo el conocimiento de Dios, que me lo he apropiado, que he sido plantado en Él, peco voluntariamente, desecho la... Muy importante, hermano, que la palabra es muy clara. Dice el verso 27, sino una horrenda de fuego que ha de devorar a los adversarios. Acuérdese que la Biblia dice que el que se hace amigo del pecado se constituye en enemigo de Dios. Entonces, cuando yo peco voluntariamente, hermano, estoy entrando en un área de peligro. Me estoy saliendo de tierra santa y estoy comenzando a pisar tierra que no es santa. Entonces, muy importante. Verso 28 dice, y hace una comparación, lo que sucedía cuando se violaba el primer pacto, la ley de Moisés. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente. En la época de Moisés, entonces hasta que vino Cristo, si había 2 testigos que dijeran, vea, esta persona estaba en fornicación, alguna cosa, entonces lo apedreaban, moría inmediatamente. Dice, la pregunta es esta, yo le cambio aquí una palabra, dice, ¿cuánto mayor castigo piensa usted y yo? ¿Cuánto mayor castigo piensa usted y yo? Imaginémonos, ¿qué castigo merece esa persona que entró a un colegio y habían puros niños y los acabó? ¿Qué castigo merece? ¿Qué castigo merece aquella persona que le coge su bebé, su niña de 3, 4, 5, 6 años, la viola y la descuartiza? ¿Qué castigo merece? Y aquí Dios nos dice, no me comparen con el mundo. ¿Qué castigo merece aquel que pisoteare a Cristo? Que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuimos pasados, santificados. Pasado. O sea que usted y yo ya hemos sido santificados. El Señor, cuando lo iba a lavar a Pedro, le dijo, Pedro, a mí no me laves, y le dijo, si no te lavo no tienes parte en mi reino. Dice, Señor, láveme entonces hasta la cabeza. No, ustedes ya están limpios. ¿Por qué? Por la palabra. Lo que lo limpia a usted y a mí es la palabra, nada más. No es la oración, no es la intercesión, no son los ayunos, es la palabra de Dios la que limpia y la que nos lleva a hacer cosas en la voluntad de Dios. El ayuno y todo lo demás que hay que hacer cuando sea dirigido por el Señor. Entonces, ¿cuánto mayor castigo pensamos nosotros, hermano, que merecerá el que pisoteará al Hijo de Dios? Imagínense yo metido, sumergido en delitos y pecados, todo tipo de pecado, porque todo se vale. Y viene Cristo y se revela mi vida, y de un momento a otro yo le digo, no me interesa tu sangre, no me interesa tu hijo, no me interesa tu salvación, no me interesa, no. ¿Por qué? Porque estoy pecando. Voluntariamente, porque el contexto es voluntariamente. Es muy importante entender la palabra, muy importante. Entonces, ¿qué castigo pensamos que merece, hermano? Y aquí el Señor le está preguntando, ¿qué castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, a Cristo, y tuviere por inmunda la sangre del pacto?
e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, está hablando de pisotear al Padre, al Hijo, y termina con el Espíritu Santo. ¡Qué castigo! Mire lo que dice el verso 30. Pues conocemos la verdad. Hay mucha iglesia que no conoce, porque Pablo aquí está dando por un hecho, que conocen a Dios, pero la mayoría de la iglesia no conoce a Dios. De religión en religión no. Usted y yo necesitamos ser enseñados en la palabra. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Alábese en esto el que se quiera alabar. Entenderme y conocerme, porque eso quiero, dice el Señor. Entonces, pues conocemos, la mayoría de la iglesia no sabe quién es Dios. Saben de una religión y de amén y amén y amén, pero no saben nada más. Conocemos al que dijo, mire, al que dijo, mía es la venganza, yo, el rey, daré el pago, dice el Señor. Verso 31. Terrible, espantosa, miedosa cosa, temerosa cosa, horrenda cosa, es caer en manos del Dios vivo. Uy, hermano, qué tremendo. Para que nos vengan a decir hoy en día a usted y a mí, a enseñar que con solo una oración de fe y congregarme, hermano, y seguir mi vida de pecado, pecar voluntariamente, hacer lo que quiero, vivir independientemente de Dios. Dios dice que nos congreguemos y no se congregan, violando la ley de Dios, y que no hay forma de perder la salvación. No hay forma. ¿Qué dice de Cristo? Que aún Cristo, en los días de su carne, hermanos, el Salvador del mundo, dice que fue oído por el Padre a causa de su temor reverente. Y ese temor reverente no era simplemente un temor de entrar aquí calladito para no hacer bulla, sentarme o arrodillarme, no. Ese temor reverente de Cristo incluía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Incluía. Qué tremendo, hermanos, muy importante. El temor de Dios es el fundamento, hermanos, para acercarnos a un Dios vivo. El Señor le dijo a Moisés, no te acerques, no te acerques, porque yo, lo que me rodea a mí es tierra santa, te mueres de inmediato. Quita el calzado de tus pies, quita todo lo que traes en tu mente, en tu corazón. Lo que quedó en Egipto, déjalo allá, y ven, descálzate, ven desnudo delante de mí, que yo te equipo. Eso es lo que hace el Señor, hermano. Entonces, qué importante el temor de Dios. Sin temor de Dios, hermano, ¿cuántos aquí en la iglesia en general, hermanos, llevamos años perdidos porque no conocemos a Dios? A medida que usted va conociendo a Dios, mire, a usted le presenta a una persona común y corriente, usted la ve. A medida que usted se va dando cuenta, lo invitó al trabajo, vení, vamos a mi empresa. Y usted va y encuentra tremenda empresa. Después viene persona y le dice, no, es que es esta persona. A medida que esa persona se va haciendo grande, usted se va haciendo más temeroso y más, imagínese Dios. A medida que usted y yo vamos conociendo la palabra de Dios, el Señor se va haciendo grande, 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 infinito. Y usted y yo cada vez más pequeños. Habrá que temerlo. Habrá razón para adorarlo, para honrarlo, para venerarlo, para obedecerle, para agradarlo. Mire lo que dice Hebreos 12, 28. Qué importante, hermanos, estudiar la palabra del Señor. Mire cómo Dios traduce la palabra. Así que, Hebreos 12, 28, recibiendo nosotros un reino inconmovible, el reino eterno. Ojo, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole. Mire cómo hace la diferencia Dios aquí, con temor y reverencia, con temblor y reverencia. O sea, que hubo mono, es que el mono, diciéndole a Dios es que el mono, o chucho, hermano, con temor y reverencia, con respeto y temor. Hermano, dice que
Dios está en los cielos y nosotros en la tierra. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Hermano, reverencia y temor. Aquí en la iglesia todos tememos. No, lo importante es en el trabajo. Lo importante es en la calle, en el metro, en la casa, donde vayamos, hermano. Donde estemos. Un hombre, el novio deja a la novia, está la visita, están enamorados. En el trabajo comienza a conocer otras niñas allá que están en el trabajo y comienza a mirarlas con ojos seductores y viceversa. Y es un cristiano. ¿Qué temor hay en su vida? Ninguno. Porque la palabra dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu habitan en nosotros. En aquel día conoceréis, Juan 14:20, que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, yo en vosotros. La Trinidad de Dios en cada persona. Y uno con la esposa en la casa y mirando otra, deseando, codiciando otra. ¿Dónde está el temor de Dios? Pura religión, pura mentira, puro pecado. Entonces, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, hermano y hermana, ¿acaso usted tiene razones hoy para ser agradecido con Dios? Yo muchas, millones. Cada día usted y yo podemos perder nuestros hijos, cada día, cada instante, cada minuto, cada segundo. Hay como darle gracias porque es un segundo nuevo. El otro ya pasó. Tenemos, hermanos, si usted se pone a sumar, entonces por eso dice aquí que hagamos cuentas, y si somos agradecidos, temamos, y si le sirvamos a Dios agradándolo, con miedo, con temblor y reverencia. Eso es lo que dice. Hermanos, dice aquí que si tenemos agradecimiento, lo agrademos con temor y reverencia, le sirvamos con temor. Y dice, mire lo que dice el verso 29. ¿Por qué? ¿Por qué hay que servirle a Dios? O sea, primero que todo, ser agradecidos con Dios. Hoy en día me prestó mis niños, un día más, me prestó mi madrecita, un día más, me prestó la salud, un día más, me ha provisto un día más. Hay tantas razones, hermano. Entonces, si hay ese agradecimiento, dice que le sirvamos agradándolo, con temor y reverencia. Y en el 29 dice, ¿por qué? Porque nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Lo que pasa es que eso se lo lleva para el Antiguo Testamento. ¿Y cómo es posible que ante un Dios tan santo, hermano, con una obra, la obra tan tremenda como Dios expuso su reino, como a pesar de las enseñanzas que tuvimos hace unas semanas, hermanos, sobre el Rey de Gloria, como el Señor expuso todo sabiendo que Satanás, cuando él creó a Satanás, dice, ya Dios sabía lo que venía a hacer, y con todo eso se la jugó por usted y por mí, porque de tal manera, ojalá nosotros supiéramos alguito de qué manera Dios expuso todo por amor y por usted y por mi hermano. ¿Y cómo es posible que ese Dios al que usted y yo conocemos, hermano, de tal manera vivamos sin temor? Vivamos una religión. Estoy cumpliendo, primero iba a la religión tradicional, ahora vengo aquí, voy, suelto el libro y sigo mi vida. No, en cada situación, todo el día usted y yo tomamos decisiones, y en cada decisión dice la Biblia que seamos agradecidos con Dios en todo, por todo, siempre. En cada decisión que tomamos debe estar Dios ahí, el temor de Dios. Ahora, debemos temer, temblar, tener espanto, como cuando tiembla la tierra, que nos llenamos de miedo, que no pensamos en los hijos, sabemos que no tenemos control de nada. Si hay razón para temblar, hermano, no temblar. Habrá razón para yo, que tengo mi esposa y le sirvo a un Dios vivo, estar por ahí con otra mujer. ¿Tendré razón para estar espantado, temblando y muerto de miedo? ¿Y por qué cuando entra una persona a un lugar con una metralleta todos nos morimos de miedo? Pero que solamente puede matar este cuerpo. ¿Por qué no le tememos al que puede destruir este cuerpo y esta vida? Entonces, y sobre todo cuando hay razón para temblar, porque a veces tenemos razón para temblar, porque estamos haciendo lo que no es agradable delante de Dios. ¿Y cuántos, hermanos, cambian el llamado del Señor, hermano, por una emoción?
por un plato de lentejas, hermano, por dinero. Mire, ¿cómo es posible que Dios llama a los hombres y dice que forma 5 ministerios, hermano? El fundamento, apóstoles y profetas, que es Antiguo y Nuevo Testamento, y de ahí los otros 3 ministerios que son los nuevos: pastores, maestros y evangelistas. ¿Y cómo es posible que yo renuncio a servirle a un Dios vivo por irme y meterme al Senado colombiano o al Senado de cualquier país, hermano? Rechazar a Dios por ir a buscar fama, poder y dinero. ¿Cómo es posible? Y gente votando por esos sinvergüenzas. Un creyente puede ser presidente, puede ser político, puede ser lo que quiera, pero no uno que le sirve al Señor. Menos un evangelista, un maestro o un pastor, nunca. Y que nos vengan con el cuento, hermano, con ese Dios tan santo, que es fuego consumidor, que nos muestra a través de toda la Biblia la centralidad del temor, el miedo, el espanto y el temor reverente. ¿Y cómo es posible, hermano, que digan que no hay forma de perder la salvación? ¡Qué grave! A pesar de que vivamos sin temor de Dios, hermano. Porque una persona, yo tengo unos amigos, preciosos hombres de Dios, preciosos, aman al Señor, viven para el Señor, honran a su esposa, honran su hogar, en toda parte honran a Dios. Ah, esos no van a perder la salvación, claro que no. Pero ¿qué tal si ese mismo amigo mío se va y se va con otra mujer dejando a su esposa? Mire lo que dice la Biblia. Hebreos 10:38, mire que esto es muy importante que usted lo entienda para que estas palabras nos queden fijas ahí. Mire lo que dice el Señor, mire cómo Dios traduce la palabra él mismo. Por eso usted no reciba interpretaciones privadas de hombres. Tenemos que recibir solamente lo que la palabra traduzca. Mire lo que dice Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe. Y ahí está la condición del Espíritu Santo. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Mire cómo Dios traduce retrocediere. Porque es que los salvos siempre salvos dicen, no, es que esa palabra significa tal cosa. No, mire cómo Dios traduce en el próximo versículo lo que significa retroceder. Muy importante. ¿Por qué? Retroceder, hermano, realmente define el Señor como irse atrás, como dejar al Señor, dejar el orden de Dios, dejar la fe que salva. La fe que salva es aquella que nos apega a Dios, que nos mantiene en el temor de Dios, en reverencia a Dios, en agrado a Dios. Mire lo que dice el verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Para qué? Mire la traducción. Para perdición. O sea que según el idioma de Dios, el que retrocede se pierde. Se pierde, hermano, se pierde, se condena. Sino los que tienen fe, la fe que salva. Esa fe que hace a Cristo, esa fe que permitimos que la palabra nos santifique. Esa fe que hace a Cristo Señor de su vida. Es esa fe. Porque Cristo, si Cristo no es Señor de nuestra vida, no es Señor de nada. Cristo es solamente Señor de los domingos para algunas personas, pero Cristo tiene que ser el Señor en la casa, en la cocina, en el metro, en donde vayamos. Él tiene que ser el Señor de todo nuestro ser. Y dice entonces, pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Para qué? Para perdición. Aquí el mismo Espíritu Santo define retroceder con condenación, sino de los que tienen fe para preservación del alma, salvación. Mire qué fácil la palabra define. Entonces, qué tremendo, hermanos. Mire cuando Abraham tuvo esa experiencia con el Señor, que el Señor le dio todo, lo enriqueció, pero al final le dijo, y eso es lo que nos dice Dios a nosotros todo el tiempo: te he dado todo, ahora quiero saber si tú me amas, quiero saber si yo soy tu Dios y tu Señor, entrégame tu Isaac. ¿Para cuántos su Isaac es el esposo, es la esposa, es el trabajo, es el estudio, es el celular, es el novio? Son tantas cosas y el Señor dice, entrégame lo que más amas, lo único. ¿Y cómo fue que Dios probó, hermano? ¿Qué es lo que Dios dice? Hermano, el Señor le dijo,
cuando vino y le ofreció a Isaac, dijo, ya conozco que me temes. Temor de Dios. Temor de Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, ¿qué es lo que nos aleja de la perfecta voluntad de Dios? ¿Qué es lo que nos mantiene a nosotros en una religión? Simplemente cambiamos de religión. ¿Qué es lo que nosotros no le hemos entregado a Dios? Para que Él diga, ya conozco que me temes, porque me entregaste lo que tú más amas, lo que más buscas. Es muy importante el temor de Dios. Qué importante, hermano. ¿Cómo puede decir alguien que es cristiano si no tiene temor de Dios, hermano? ¿Cómo podemos decir usted y yo, hermanos, me ven a mí predicando, hermano, y después por allá va con la esposa y mirando otras, hermano, o haciendo negocios raros, chuecos, o tantas cosas, hermano? ¿Cómo es posible? Ok, al hombre lo puedo engañar, pero delante de Dios no hay forma, hermanos. Dios quiere temor y temor reverente. Muy importante. ¿Por qué? Porque es que para muchos, hermanos, la salvación es ya algo conseguido. Yo, por ejemplo, podría decir como dijeron los judíos en el primer siglo: no tengo más rey que César. Mi rey es mi voluntad. Usted mire su religión así: yo hago tranquilo y yo adoro a Dios y honro a Dios a mi manera. Por eso es que para honrar a Dios, el primer paso es que si la semilla no cae en tierra y muere, no puede mostrar fruto de temor de Dios. Lo único que hay es que cambió de religión. Entonces, qué importante, hermanos, porque yo puedo decir, hermano, así como dijo él, no tengo más rey que César. De un momento a otro cambiar a Cristo con mi estilo de vida, cambiarlo. Mire, algo muy importante para que usted entienda, de que sin temor de Dios, no importa el tiempo que usted lleve congregándose, no importa que su pastor le haya dicho que usted ya es salvo, no importa lo que hagamos, sin temor de Dios, hermano, no hay nada delante de Dios, no hay forma de acercarnos a un Dios santo. Mire lo que dice Romanos 11:21, porque este verso es muy importante porque este verso tira por el piso todo salvo siempre salvo, totalmente y eternamente. Mire, ¿por qué? Porque es que sin temor de Dios no hay nada. La incredulidad nos lleva al no tener temor de Dios. Mire lo que dice Romanos 11:21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco. O sea, ojo, las ramas naturales eran los judíos. Dice Romanos 9:4 que ellos eran la salvación, la gracia, el pacto, la ley, las promesas. O sea, todo lo que Dios había prometido eran los judíos. Y vinieron y rechazaron a Cristo. Y mire lo que dice aquí el Espíritu Santo. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, usted y yo somos injertados, ellos eran naturales. A ti que fuiste salvo, a ti que llevas 50 años en el Evangelio, a ti que predicas, a ti tampoco te perdonará. Hermanos, así lo dice de claro. Así lo dice de claro. Y Pablo le dice a la iglesia redimida en el verso 22, mire, y que fue lavada con la sangre de Cristo, lo dice Pablo en el año 60 y pico, le dice, mira pues la bondad y la severidad. Ojo, severidad tiene que ver, hermano, cuando Él se les apareció y les dio todo ese show, hermano, del monte temblando, la voz de Dios tronante y una trompeta que los enloquecía, fuego y todo, hermano, terrible. Entonces, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, o sea, los que retrocedieron, los que no aceptaron a Cristo, se condenaron todos y se seguirán condenando todos. Pero la bondad para contigo, para con los creyentes, los que fuimos lavados con la sangre de Cristo, ojo, si permaneces en esa bondad, o sea, si usted y yo retrocedemos, mire lo que pasa, pues de otra manera, si retrocedes, tú también serás cortado. O sea, que ese cuentico de salvo siempre es salvo, sáquele estos dos versículos
y ahí no tienen forma de meterle nada. Porque Pablo está hablando del pueblo de Israel y está hablando de los que fueron lavados con la sangre de Cristo. Mire, por la bondad contigo que fuimos injertados, si permaneces, o sea, si permanecemos en la bondad, en el amor de Dios, en el temor de Dios, en el agradecimiento a Dios, en darle honra a Dios, pues de otra manera, tú también serás cortado. ¿Y fueron cortados? Claro que sí, en el año 70 murieron 1.100.000, y de allá para acá han muerto más de 200 millones de judíos cortados, sin Cristo, y seguirán muriendo. Solamente son injertados aquellos que permanecen en la bondad, en la gracia, en el favor, en la misericordia de Dios. Así de sencillo. Tanto judíos como gentiles. Muy importante, temor de Dios, porque dice la severidad de Dios. Así que de nuevo preguntamos, hermanos, analice esto por favor. ¿Estará bien tener temor, miedo, temblor y espanto cuando haya razón para temer a Dios, hermano? ¿Estará bien? ¿Estará bien que yo esté, hermano, aquí cogiendo los fondos y comprándome fincas y comprando cosas por allá para mí y para los míos, como hacen muchos? Usted los ve en Estados Unidos, están llenos. Y lo único que le importa cuando usted entra, lo ven ahí como el tío rico. ¿Se acuerda el patico rico? Ahí lo ven a usted con el signo peso, porque no lo ven como un creyente al que hay que edificar. Hay que matarse estudiando para darle la bendita palabra de Dios y no cuentos y cuentos y cuentos. Para que usted sea edificado en el temor de Dios, en el conocimiento de Dios. Entonces, habrá razón, hermano, para tener temor, miedo y temblor de Dios cuando hay razón. Cuando yo sea un ladrón, cuando yo esté fornicando, adulterando, cuando usted o yo estemos haciendo lo que no es agradable delante de Dios. Habrá razón. Porque cuando usted ve una película de terror o cuando veíamos eso, cualquier cosa, un ruido por ahí mismo nos espantamos y de miedo y no nos atrevemos a ir ni al baño. ¿Por qué no le tememos al Señor? Cuando cometemos algo que ofende su palabra, que ofende al Espíritu, que contrista al Espíritu. Muy importante. Hermano, estamos hablando sentido común. Esto es puro sentido común. Alguien que diga, hermano, que ha tenido un encuentro con el Señor y no tiene temor de Dios, hermano, ante las advertencias del Señor, hermano, simplemente es una persona insensata, hermano, vacía, contumaz, no considera a Dios. Por eso dice que el pecador, el impío, no considera a Dios en ninguna de sus decisiones, en ninguno de sus caminos. Entonces, ¿cuál es el fundamento bíblico para este temor y temblor y reverencia? El fundamento bíblico, la santidad de Dios, hermanos. Es que Dios es santo. Santo, santo, santo. Él es la santidad. Ese es el fundamento para temerlo. Porque Él nos quiere santos. Dice, sin santidad nadie me verá. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Entonces, el fundamento, hermano, para el temor, el temblor y el espanto cuando hagamos lo que no le agrada a Dios, es la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque no nos podemos acercar a Él. Porque Dios siempre estará en oposición al pecado, hermano. Y una cosa muy importante que en este estudio venimos entendiendo, hermanos, es que el temor de Dios, que incluye los dos temores, es especial, es esencial, es fundamental para poder servirle a Dios. O sea que mire, ojo, si las personas que le servimos en este lugar a Dios, no hay temor de Dios, hermano, estamos en un grave problema con Dios. Porque a Dios hay que servirle con todo el corazón. En Hebreos 12, ya lo leímos, dice que tengamos gratitud y mediante esa gratitud que debemos tener con Dios, le sirvamos agradándolo con temor y temblor. O sea que una persona que no tiene temor de Dios no le puede servir a Dios, porque no lo va a agradar. Ahí lo dice textualmente el versículo. Mire lo que dice, vayamos a 1 Samuel 12:24, para que lo que dice Samuel sobre el temor cuando le servimos a Dios. O sea, para servirle a Dios. Porque es que mire,
Muchas veces nosotros ponemos ministerios, hermano, y no hay temor de Dios. No, lo mejor es ir entrenando a los hermanitos. Y tenemos ese ministerio cuando verdaderamente los hermanitos estén equipados para honrar a Dios. ¿Por qué? Porque es que, hermano, su futuro y mi futuro están en las manos de Dios. Entonces miremos lo que dice 1 Samuel 12:24. Mire, dice, solamente, únicamente, hijo, únicamente, no hagas más, únicamente, temed al Señor y servirle de verdad con todo vuestro corazón. Mire, y además dice, mire, dice lo mismo que cuando dice que seamos agradecidos. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. O sea que si usted y yo consideramos, ay, que ha hecho Dios por mí. Ay, me ha salvado a mí, salvó a mi esposa, está salvando a mis hijos. Uy, hermano, mi familia. Dios mío, no más en eso, fuera de todas las bendiciones que hay aquí en la tierra y en la eternidad. Sus misericordias, su perdón. Entonces por eso dice, solamente temed al Señor y servirle de verdad con todo vuestro corazón. O sea, sin temor de Dios, no le servimos al Señor. Y que consideremos cuántas misericordias ha tenido con nosotros para poder servirle con temor. Entonces aquí habla de un temor reverente, honrándolo, agradándolo, obedeciéndolo. Y del miedo para no hacer lo malo. Mire lo que dice Proverbios 15:16. Mire que es que la palabra es una unidad, hermanos. Mire que es cómo se desglosa la palabra solita. Proverbios 15:16, mire. Mejor en lo poco. ¿Con qué? Con el temor de Dios. Usted no conoce gente, yo conozco gente que comienzan, hermano, a prosperar y están prosperando y les ofrecen por algún negocio raro. Y ya, hermano, ya tienen, quiere más y mete todo en una canasta, hermano, sin temor de Dios. ¿Y cómo termina el hogar? Destruido. ¿Por qué? Porque ese hombre va a estar detrás de toda la mujer y toda la mujer detrás de él y viceversa. No hay temor de Dios. Mejor en lo poco, hermano, mejor en lo poco. Con el temor de Dios, que el gran tesoro donde hay turbación, donde hay problemas. Y qué importante, ahorita vienen épocas de elecciones, hermano, elecciones en este país, en donde hay una cantidad de corrompidos perversos. Este Senado colombiano está lleno de pervertidos. Este presidente de nosotros, aunque hay que orar por él y orar por ellos, la verdad nos hace libres. Cuando usted vea en mí que yo soy un mentiroso, que usted ve que esto, pastor, venga, reúna 3 o 4 hermanos y me llama. Para no venga solito porque de pronto yo lo asusto. Cójase 4 o 5 hermanos y venga y me sienta ahí. Me dice, pastor, mire, esto está mal. Usted me va a dar oportunidad de yo arrepentirme, de pedirle al Señor que tenga misericordia a mí y ustedes que oren por mí. Porque si ustedes vienen a sobarme en el saco, ante lo malo, usted se está volviendo, mire, hay del que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Se hace compañero. Entonces es muy importante, porque vienen elecciones, hermanos, es muy importante, la Biblia dice que oremos. Ahora en época de elecciones necesitamos orarle a Dios, hermano, por hombres con temor de Dios. En alguna forma Dios lo hace. Con temor de Dios, hermano, porque si no hay temor de Dios, mire lo que dice, vayamos a Nehemías capítulo 5, verso 15, mire, esto es lo que necesitamos. Hombres así, hermanos. Y en ese sentido, si Dios quiere poner creyentes en el Senado y en esto, gloria a Dios, ahí sí, pero no pastores. Pastor está llamado para pastorear el pueblo de Dios. Mire lo que dice Nehemías 5:15. Cuando salieron de allá, mire lo que hacían los gobernantes, los alcaldes, en fin. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, dice Nehemías, abrumaron al pueblo. Y tomaron de ellos por el pan, les quitaron todo, y por el vino, más de 40 ciclos de plata. Y aún sus criados, o sea, el presidente se hace de unos amigos senadores y de otros amigos de la Cámara y de otros amigos gobernadores y de alcaldes. Sus criados se enseñoreaban del pueblo. Mire, eso usted sabe que es una cadena de perdición, hasta alcaldes y hasta los de abajo se enseñorean del pueblo, porque todos son puestos para robar. Pero mire lo hermoso, pero yo, dice Nehemías,
no hice así a causa de el temor de Dios. Hermano, con temor de Dios vamos a tener el favor y la gracia y la dirección de Dios, hermano. Y a pesar de que estemos apocados o que haya situaciones que Dios permita para probarnos, Dios al final nos da la salida porque lo honramos, el temor de Dios. Proverbios 16:6, mire lo que dice Proverbios 16:6, la parte B, o sea, la partecita de abajo. ¿Por qué? Porque es que el temor de Dios, hermano, es la más grande bendición que le pueda ocurrir a usted y a mí. La más grande bendición, hermano, no le pida a Dios cosas, pídale temor de Dios y ya con eso viene todo. Mire lo que dice Proverbios 16, con el temor del Señor los hombres se apartan, nos apartamos del mal. ¿Cuántas cosas no he hecho yo, hermano, que a veces me vi tentado a hacer por el temor de Dios? Y todo facilito, ofertas, hermano, para hacer daño y cosas. ¿Qué me mantuvo ahí? Una sola cosa, el temor de Dios. Y preferí estar más bien así, tranquilito, con un bolsillo más vacío que el otro, pero con el temor de Dios. ¿Qué me sostuvo a mí? El temor de lo que está diciendo Nehemías. Todos hicieron lo que quisieron, pero yo no lo hice así por el temor de Dios. Mire qué importante, hermanos, el temor de Dios. Y aquí dice que el temor de Dios nos aleja del mal. Un creyente, hermano, que de pronto está viendo tentado por ahí, hermano, va y que Señor, pon tu temor en mi corazón, Señor, que estoy sintiendo como deseo, Señor. Y hermano, al que pide se le da temor de Dios y se aleja de perder su hogar y de que venga un mal bien grande sobre su vida. Y entendamos, el temor de Dios no es un temor que denigra o que deshonra o que mancilla. Dios no esclaviza a nadie. Él dice, yo he venido para haceros libres, verdaderamente libres. No esclavos, sino que cuando, acuérdese, hermano, muy importante, cuando Dios profetizó de Cristo, habló de 7 espíritus, y esos 7 espíritus también para derramarlos sobre los hijos de Dios. Y el primer espíritu con el que venía Cristo, hombre, era espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder de Dios, y el séptimo, el perfecto, espíritu de temor de Dios. Él vino equipado con el temor de Dios, y Dios nos equipa con su temor. Por eso el Señor dice nuevamente que tenía que hacer una obra en nosotros, quitar toda idolatría, quitar este corazón de piedra, darnos un corazón de carne, poner su espíritu entre nosotros. Y ahora sí, y yo haré. O sea, el Señor prometió poner su temor en nuestros corazones. Yo haré que ustedes guarden mis mandamientos. No te preocupes de guardarlos. Yo haré que los pongas por obra. ¿Cuándo? Cuando el Señor haga esa obra sobrenatural en aquellos que lo aman y que le buscan. Entonces, qué importante, el temor de Dios no denigra. El Salmo 19:9 dice que el temor de Dios es puro, puro, como Dios es puro, no esclaviza. Entonces, qué importante. Vamos a leer 2 versículos más y cerramos, que hay mucho más por ver, pero para dentro de 8 días. Ojo, si el Señor nos presta la salud y la vida, porque la Biblia dice, no programes viajes, no programes citas, no programes compromisos, más bien di, si Dios quiere. Entonces, si Dios quiere, 8 días, seguimos, pero mire, es el mismo temor que Dios pide. Por ejemplo, Él dice, hermano, en Malaquías 1:6, el hijo honra al padre, el siervo honra a su señor. Y si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? Y lo mismo dice en el Salmo 34:9, leámoslo. Mire que es un temor. Dios pone los 2 temores en nosotros, pero cuando Dios lo prueba a usted y me prueba a mí, necesitamos sentir miedo, miedo de deshonrar a Dios, miedo de exponer nuestro hogar, miedo de exponer las bendiciones de nuestros hijos, hermano, por un pecado, porque hay autoridad en los padres.
Temed, mire, Salmo 34:9, temed al Señor, vosotros sus santos. Mire por qué. Pues nada falta a los que le temen. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Dios mío, bendecimos tu nombre, Señor. Señor, qué preciosa es tu palabra, Señor. Tu palabra dice que nos gocemos, que nos alegremos, que nos gloriemos en entenderte y en conocerte, Señor. Dios mío, Espíritu Santo, Maestro, ayúdanos a que tu palabra permanezca en nuestras mentes. Trae la memoria, Señor, cuando nos veamos en alguna situación difícil, Señor, que haya razón para temerte, para temblar y para reverenciarte, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Porque tu palabra, Señor, nos acaba de decir, Señor, que te temamos, sus santos, porque nada nos falta, Señor, a los que te tememos. Dios mío, gracias te damos, Señor. Señor, produce en nuestro corazón que te amemos, que te temamos, Señor, y que te temamos con temor reverente, Señor. Produce que amemos tu palabra, Señor, y que te amemos a ti, Dios mío. Señor, porque si tú lo haces, Dios mío, no tendremos disculpas, Señor, para honrarte, para agradarte, como dice tu palabra. Que con ese agradecimiento, por esas razones de agradecerte, te sirvamos, agradándote en todo, con temor y reverencia. Dios mío, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, sea llenando las vidas, Señor, de mis hermanos, Señor. Glorifícate en sus vidas, Señor, y que esa paz, Señor, sea en ellos y fluya a través de ellos donde ellos vayan, Señor. Señor, incúlcanos, Señor, produce en nosotros ese temor tuyo, Señor. Ese temor para cuando haya razón, Señor, temerte, Señor, y honrarte, Dios mío. Que podamos salir avantes en cada situación. Dios mío, te damos gracias por este precioso día que nos das, por permitirnos compartir tu palabra un día más en este lugar, Señor. Gracias por proveernos hasta el día de hoy, Señor. Gracias por tu misericordia con nosotros, para que tu palabra siga corriendo y siga siendo glorificada en nuestra vida, Señor, y a través de nosotros. Te damos gracias, precioso Padre. Te bendecimos, precioso Maestro. Bendito sea tu nombre, hermano. Yo quiero hacer un llamado. Si hay alguien acá, por favor, con los ojos cerrados, Señor. No nos interesa ni verte, sino que te interesa es que Dios te vea y que tú en tu interior lo mires hacia arriba, con los ojos cerrados. Si has caminado congregándote, quizás sirviendo al Señor, y ha habido situaciones en donde has deshonrado al Señor, en donde no has tenido temor, sabiendo que había razón suficiente para temblar, porque no estabas desafiando a un hombre que puede matar tu cuerpo, sino al Dios vivo, al que vino para levantarte, para salvarte, para salvar los tuyos, para bendecirte y para salvarte. Si ha habido situaciones, a medida que vamos conociendo la palabra, Dios se va haciendo más